En la época previa a nuestra independencia, el virreinato de la Nueva España era el más importante del Imperio Español. Tenía como capital a la Ciudad de México. En la segunda mitad del siglo XVIII, en la entonces provincia de Sonora y Sinaloa, que abarcaba del río Gila, en lo que hoy es el estado de Arizona, hasta Río de las Cañas, el principal acontecimiento histórico fue la expulsión de los misioneros jesuitas y la llegada de los franciscanos. Luego, en 1810, las campanadas de Dolores que llamaron a la lucha de independencia de México apenas se escucharon por estas tierras. Sonora no se adhirió al movimiento armado insurgente por dos razones: por las enormes distancias y porque los criollos eran los terratenientes más importantes de la intendencia. En 1821, al finalizar el conflicto, los tratados de Córdoba dieron origen a una nueva nación, lo que tuvo poco efecto en tierras sonorenses. La mayoría de los funcionarios coloniales permanecieron en sus puestos y la vida cotidiana no sufrió mayor trastorno. Los años siguientes serían una sucesión de luchas internas por el poder, intervenciones extranjeras, guerras civiles, hasta que en abril de 1877 el general Porfirio Díaz llega a la silla presidencial, en la cual permanecería hasta 1911. Las reelecciones de Díaz consolidaron al país en lo material, pero postergaron la vida democrática y el avance de la sociedad nacional. Para 1910, Díaz tenía 80 años de edad. Su régimen también había envejecido y mostraba evidentes fisuras. Las elecciones presidenciales de julio de 1910 contemplaron una candidatura de oposición, la de Francisco I. Madero. En 1910, Madero visitó Sonora y sembró la esperanza del cambio que afloró a lo largo del país. Al proclamarse el Plan de San Luis, que nulificaba la reciente reelección de Díaz, invitó al pueblo a la lucha armada contra el gobierno el 20 de noviembre. Sin embargo, la llegada de Madero no desterró del todo el viejo régimen. En febrero de 1913, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados en un golpe militar encabezado por Victoriano Huerta, evento conocido como la Decena Trágica o el Cuartelazo. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, sería el primero en romper con el gobierno ilegítimo de Huerta, ya para entonces presidente de la República. La respuesta de los sonorenses fue inmediata. El gobierno del estado también desconoció a Huerta el 5 de marzo de 1913 y dio inicio a una nueva fase de la Revolución Mexicana, encabezada en Sonora por José María Maytorena, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, entre otros. Carranza, ante la imposibilidad de sostener la guerra en Coahuila, vio en Sonora un aliado natural. En septiembre de 1913 llegó a Hermosillo, donde lanzó un histórico mensaje a la nación que definió el rumbo de México. Hermosillo se convirtió en la capital revolucionaria de México de septiembre a diciembre de 1913. Carranza dio forma al gobierno provisional revolucionario y nombró al general Álvaro Obregón jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste, que junto con los generales Francisco Villa y Pablo González harían la guerra a Huerta. Obregón fue imbatible a lo largo de la costa del Pacífico, hasta llegar a la capital. En agosto de 1914, las tropas constitucionalistas entraron triunfantes a la Ciudad de México, con Carranza y Obregón a la cabeza. Pero muy pronto las diferencias entre los jefes revolucionarios triunfantes dividirían al país. Zapata en el sur desconoció la jefatura nacional de Carranza y Obregón combatió a Francisco Villa en el norte. A la victoria del ejército constitucionalista se convocó a elecciones y en 1917 Venustiano Carranza fue electo presidente de la nación. Álvaro Obregón sería nombrado secretario de Guerra y Marina, renunciando poco después para establecerse en su tierra natal, Navojoa. Desde Sonora, Obregón lanzó a la nación su deseo de ser presidente de la República en las elecciones de 1920. Gozaba de un liderazgo nacional indiscutible, por lo que el presidente Carranza lo hostiliza y persigue, empujándolo de nuevo a la acción.
En abril de ese mismo año, con el plan de Agua Prieta encabezado por el entonces gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, se desconoció a Carranza, quien, en el intento de esconderse en Veracruz, fue muerto en la Sierra de Puebla. En mayo de 1920, el Congreso de la Unión designó a Adolfo de la Huerta presidente sustituto, quien convocaría a elecciones. El general Obregón fue electo presidente de la República en el periodo de 1920 a 1924. Su gobierno buscó restablecer la paz y promover el desarrollo del país. Lo sucedería otro sonorense, Plutarco Elías Calles. Obregón regresó a Sonora a trabajar como agricultor y desarrollador del Valle del Yaqui. Sin embargo, buscó y obtuvo de nuevo la presidencia de la República en 1928, pero en julio 18 moriría asesinado por un fanático religioso en la Ciudad de México. Así fue escrita la historia por los sonorenses. Hoy, de cara a la magna celebración del bicentenario de nuestra independencia y centenario de la Revolución Mexicana, reconsideremos las páginas de la historia de nuestro país, pero particularmente las de Sonora, que fue la tierra fértil donde germinó la revolución y vio nacer a hombres recios que demostraron, tanto en el campo de batalla como en el escenario político, un genio y un temple que los elevaron a las más altas cumbres de nuestra historia. Sonora festeja su participación en los momentos más importantes de México. Enhorabuena a los sonorenses.